Son herramientas que van a relacionar registros de ocurrencia con variables ambientales. Y la finalidad de poder relacionar estos registros de ocurrencia con las variables es para poder inferir las relaciones en las cuales un taxón está presente. De manera muy práctica, lo que nosotros vemos usualmente es que tenemos datos de entrada, registros biológicos e información ambiental, y lo que nosotros vamos a obtener es un producto, ¿no? Es un mapita con una predicción y es lo que nos interesa para poder hacer inferencias biológicas. Bueno, el proceso de modelado es un poco más complicado que eso. Aunque nosotros vemos los datos de entrada y la salida en un aspecto geográfico o en un espacio geográfico, en realidad el modelado de nicho tiene que ver con la construcción de cómo se relacionan esos registros de presencia con la información ambiental. Esta parte, que a lo que se le ha denominado el espacio ecológico, no es otra cosa más que una representación abstracta de cómo los datos ambientales se relacionan con las variables ambientales. Eso, en términos prácticos, lo que trata de emular es el concepto de nicho ecológico, y para poder hacerlo existen un montón de algoritmos de modelado. Esos algoritmos lo que van a tratar de representar es este nicho ecológico que después vamos a trasladar al espacio geográfico para que nosotros lo podamos ver como un mapita. Desde 2010, un artículo de Lobo, hacía un recuento de la cantidad de publicaciones que existían, eh, eh, que están relacionadas con modelos de nicho, ¿no? Y simplemente vean la cantidad, este es un artículo ya viejo, de 2010, y la cantidad de artículos publicados utilizando estos métodos se habían ido incrementando de manera exponencial. Eso no se ha detenido. La cantidad de publicaciones utilizando este tipo de herramientas ha seguido aumentando y ha seguido aumentando de manera exponencial. Muchos artículos, incluso de temas que usualmente uno no relacionaría con modelos de nicho ecológico, lo están incluyendo. Algunas lo están incluyendo porque están basándose en las herramientas para poder hacer inferencias biológicas con otros datos, y otros lo están incluyendo simplemente porque se trata de una moda. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, ¿sí? Ahora, vamos a hablar primero de lo bueno. ¿Qué es lo bueno que tienen este tipo de herramientas? Una, hay un principio biológico que tienen detrás. El principio biológico en el que descansan todo este tipo de herramientas es el concepto de nicho ecológico. Y el concepto de nicho ecológico ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ese concepto de nicho ecológico, que algunos autores han definido como el espacio ambiental, otros como la relación que tienen los taxones o los organismos con respecto a su posición en la cadena trófica, son ideas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. El problema del concepto de nicho ecológico es que se ha ocupado para definir varias cosas y que esto ha ido cambiando con el tiempo. Este es una visión de los cambios que ha tenido el concepto desde Linneo y Darwin prácticamente hasta la propuesta que hicieron Soberón y Peterson, más relacionada ya al proceso de modelado, y donde juegan distintos aspectos que forman parte de lo que nosotros interpretamos muchas veces como la distribución geográfica o la distribución en general de un taxón. ¿Sí? Esta última idea se compone de varios elementos. Soberón y Peterson tienen un diagrama donde ellos tratan de resumir mediante teoría de conjuntos cuáles son los elementos que están involucrados
en la parte que representa la distribución de un taxón. Y este modelo que ellos crean, que le llaman modelo BAM, y eso es por las siglas nada más que tienen, se compone de un conjunto universal, que es el rectángulo que nosotros vemos, en donde la distribución de un taxón ocurre en un espacio geográfico. Este espacio geográfico tiene varios elementos. Uno, tiene un conjunto de variables bióticas. Tiene un conjunto de variables que se les llaman xenopoéticas, ese fue el término que acuñó Hutchinson en 1978, pero que se refiere o que es mucho más fácil de entender si nos referimos a variables que no tengan que ver con lo biótico, es decir, variables para algunos autores abióticas, para otros autores variables de paisaje. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de variables bióticas y variables de paisaje o variables abióticas que están relacionadas porque un taxón las ocupa, nosotros lo que vamos a tener son las condiciones que requiere una especie. Pero habíamos dicho que este espacio en el que nosotros estamos viendo que pueden existir estas variables bióticas y estas variables abióticas tiene un contexto geográfico. Y sabemos que las especies no están distribuidas de manera homogénea en todo el planeta. Eso quiere decir que solo las especies pueden acceder a una parte del planeta, que es a lo que se le llama el área accesible, que es la M, y que eso tiene que ver con la movilidad que puede tener el taxón, o más bien con su historia desde un punto de vista geográfico. Entonces, si nosotros juntamos estos tres elementos, si tenemos las variables bióticas, las variables abióticas y el área accesible, lo que nosotros tenemos es una intersección. Eso que aparece como G0, que es el área ocupada, es lo que nosotros vemos cuando vamos al campo y observamos a una especie. Cuando nosotros detectamos a las especies, las estamos viendo en esta intersección de estos tres elementos. Ahora, ¿qué ocurre con estos tres elementos? Pues resulta que el área accesible puede aumentar o puede disminuir dependiendo de ciertas condiciones, como por ejemplo el cambio climático. Si las condiciones de cambio climático reducen, más bien hacen que las especies se vean limitadas, el área accesible se va a reducir. Y eso va a hacer que tengamos menos área ocupada. O para especies invasoras podría ser que el área accesible pudiera aumentar, que haya condiciones que le permitan a las especies acceder a sitios nuevos. Entonces, este modelo puede llegar a ser muy dinámico y tiene varios elementos. Entonces, claramente, la teoría que hay detrás de los modelos de nicho ecológico es una teoría que se fundamenta en datos o en hipótesis biológicas. Y eso lo hace algo bastante bueno. Otra de las cosas que también es muy buena es que podemos pasar de puntos a tener hipótesis espaciales de manera continua. Nosotros podemos tener inventarios biológicos y podemos tener un montón de puntitos de los taxones que nos interesan, pero esos puntitos no necesariamente representan áreas. Esos puntitos solamente representan los registros de presencia conocida de un taxón. Los modelos de distribución de especies o los modelos de nicho ecológico nos van a permitir pasar de tener solamente puntitos a tener áreas. Y estas áreas van a ser cruciales para poder hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no solo se trata de tener manchas sobre un mapa en donde nosotros podamos decir que existen las posibilidades de que vive un taxón, sino que además tienen un poder predictivo a nivel espacial. Este es un trabajo ya muy viejo de Raxworthy, de un herpetólogo, que utilizó este tipo de herramientas
para ver la capacidad que tenían de poder predecir la presencia de camaleones en Madagascar. Y este trabajo se hizo muy famoso porque los modelos que él estaba generando le predecían zonas en lugares donde no existían los camaleones que él sabía, ¿no? Las áreas marcadas en círculos que podemos ver en la imagen, eran zonas que en esos momentos se decían que era sobrepredicción. O sea, zonas donde sabíamos que las especies no podían estar, pero que el modelo las marcaba. Y lo que hizo Raxworthy fue ir a buscar qué había en estos sitios. Y el resultado fue 7 especies nuevas de camaleones para Madagascar, ¿no? Entonces, claramente estos modelos tienen el poder de estar encontrando condiciones que pueden ocupar los taxones, ¿sí? Y eso los hace una herramienta muy interesante. Se han probado con respecto a otros métodos, sobre todo areográficos, para tratar de determinar cómo funcionan. Y el poder predictivo de estas herramientas es que con relativamente pocos registros, nosotros podemos tener predicciones bastante buenas y por lo tanto podemos confiar en los registros biológicos que tenemos. Todos los registros biológicos, o sea, todos los inventarios biológicos que tenemos y todos los muestreos que se realizan en biología, por lo menos desde la parte de lo que hacemos de trabajo de campo, siempre son incompletos. Siempre tenemos un sesgo espacial o un sesgo temporal. Entonces, el partir de información que sabemos que es incompleta, y qué bueno que lo es, porque si fuera completa quiere decir que entonces tenemos todos los registros de una especie y quiere decir que entonces esta ya está extinta, pero todos los registros que nosotros tenemos van a ser incompletos. Entonces, este tipo de herramientas nos permite lidiar con eso, nos permiten tener capacidad predictiva y poder hacer inferencias buenas de dónde están las condiciones que necesitan las especies. ¿Sí? Y no solo nos permiten hacer esas inferencias a niveles espaciales, sino que también nos permiten hacer esas inferencias a niveles temporales. O sea, podemos viajar no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Eh, la utilización de este tipo de herramientas en temas relacionados con cambios climáticos, hay un montón de ejemplos, ¿sí? Y nos permiten evaluar de alguna manera qué es lo que va a ocurrir bajo escenarios de cambio climático. Si nosotros tenemos variables ambientales del presente y tenemos esas mismas variables ambientales en proyecciones de cambio climático, ya sean hacia el pasado o hacia el futuro, nosotros podríamos ver si existen o no cambios relacionados con esto. Esta es una especie, un ejemplo de un trabajo que se hizo hace varios años con Perstroemia lineata. Y lo que tenemos en la imagen son áreas grises que se alcanzan a ver en algunas zonas, sobre todo en esta parte o aquí, que representan las condiciones donde la información del presente y en este caso la información al 2050 se van a mantener iguales. Las áreas que están en color rojo representan dónde van a dejar de existir esas condiciones en un escenario, en este caso al 2050, y las áreas en azul, que si se alcanzan a dar cuenta son las menos, son zonas geográficas donde actualmente las condiciones no están presentes y en un futuro van a existir esas condiciones ahí. Entonces, este tipo de herramientas nos permiten, de alguna manera, poder hacer inferencias de qué es lo que puede ocurrir bajo escenarios temporales, sobre todo de cambio climático. ¿Sí? Y también se ha hecho para el Pleistoceno.
Es decir, nosotros podemos hacer reconstrucciones de qué es lo que ocurrió en términos de las condiciones ambientales de las especies a partir de información de reconstrucción paleoambiental, ¿sí? Para algunos taxones, esto se ha podido verificar con datos fósiles, para otros no, pero lo recomendable siempre es tener información asociada para no basarnos únicamente en lo que nosotros tenemos a partir de los modelos. Y no solamente podemos viajar en espacio y tiempo, no solamente tenemos la capacidad predictiva, sino que además podemos cuantificar los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener un montón de mapas generados a partir de este tipo de herramientas y los podemos sumar. Y el poder sumar mapas nos permite llegar a tener información que no tendríamos sin este tipo de herramientas. La suma de mapas nos puede permitir tener mapas de riqueza de especies. Y los mapas de riqueza de especies los podemos formar utilizando diferentes criterios. Podríamos tener las especies en riesgo, podríamos tener las especies que son endémicas, podríamos tener la riqueza total. Por ejemplo, en este caso, es un ejemplo con aves, y lo que se tiene son cómo se representa la riqueza de especies con especies que viven principalmente en el Neártico, con especies que viven en el Neotrópico o con especies que viven en la región mesoamericana. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la riqueza de especies se comporta diferente dependiendo del conjunto de especies que nosotros estemos viendo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, no solo es importante en el aspecto geográfico, sino que también lo podemos cuantificar en términos de las condiciones del nicho ecológico o de la representación del nicho ecológico. Y entonces lo que nosotros podemos tener es cómo distintas especies ocupan las mismas condiciones de nicho ecológico. Y todo esto nos puede servir para proponer estrategias de conservación, ¿sí? Las estrategias de conservación basadas en este tipo de herramientas han sido también muy populares, desde, la, desde las propuestas únicamente basadas en riqueza de especies hasta la combinación de este tipo de modelos con escenarios de cambio de uso de suelo o incluso análisis que se les llaman análisis de huecos o análisis gap, poniendo directamente las áreas naturales protegidas para ver qué tanto se está permitiendo evaluar, ¿no? La parte superior, donde tienen los mapas del noreste de México de 1976, 1996 y 2000, lo que están viendo es un escenario de cómo ha cambiado el uso del suelo. El mapa del 2000, si ustedes se fijan, tienen un color negro. Ese color negro es lo que queda de la vegetación original para un perico, que es el loro tamaulipeco, que es este que tienen aquí, la foto de ese perico. Y lo que están viendo es cómo ha cambiado bajo escenarios de cambio de uso de suelo, ¿no? O sea, los colores más oscuros en el mapa del 76 y en el mapa del 96 representan las modificaciones que ha tenido el cambio de uso de suelo y por lo tanto lo que queda de vegetación nativa o vegetación no alterada, donde tiene predicción este perico, ¿no? Y en la parte de abajo fue un ejercicio que se hizo para las aves de Querétaro, tratando de evaluar cuál es el papel de la riqueza, el endemismo, las especies en riesgo y sobre todo las áreas naturales protegidas asociadas al estado de Querétaro, en este caso Sierra Gorda, tratando de ver qué era lo que de verdad estaba protegiendo, ¿sí? Entonces, estas estrategias de conservación pueden planearse mucho mejor teniendo escenarios en donde tenemos una hipótesis de las distribuciones de las especies, ¿sí? Y estas estrategias de conservación no solo se pueden basar en la geografía, también se pueden basar en el aspecto ambiental, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener una evaluación
en términos del espacio que ocupan las especies, para poder saber si los cambios que pueden estar ocurriendo ante escenarios de cambio climático, por ejemplo, pudieran tener alguna repercusión en términos de las predicciones que se pueden tener, ¿no? Este es un ejemplo de un artículo en donde evalúan escenarios de cambio climático bajo las áreas naturales protegidas, tratando de ver qué es lo que sucedería. Por ejemplo, en una primera hipótesis, que es la que está arriba del lado izquierdo, no tendríamos una modificación grande. En la hipótesis 1, que es la expansión de nicho, lo que nosotros tendríamos es que existen combinaciones ambientales que van a permitir que una especie cambie su área de distribución, o más bien que la amplíe. En la hipótesis 2, lo que va a haber es un cambio completo en la distribución de la especie, o sea, que se desplacen de sitio. Y en la hipótesis 3, lo que vamos a tener es una cosa combinada con una expansión de nicho y un cambio. Y lo que se ha visto, por lo menos con aves y mamíferos a nivel de Norteamérica, es que la mayor cantidad de especies lo que hacen es la hipótesis 2. Eso quiere decir que el papel de las áreas naturales protegidas, desde un punto de vista ambiental o desde un punto de vista de la distribución ambiental o ecológica que pueden tener las especies, podrían estar en riesgo si lo que está ocurriendo es que esas condiciones ambientales se están desplazando a sitios nuevos que son lo que van siguiendo las especies, ¿no? Entonces, estas estrategias de conservación funcionan tanto en el espacio geográfico como en el espacio ecológico. Y esos son ejemplos de cosas buenas que se pueden hacer con los modelos. Ahora, ¿cuál es lo malo? Este tipo de herramientas tienen cosas que vale la pena que le dediquemos un ratito. ¿Por qué? Porque a pesar de que podemos hacer un montón de cosas, lo cierto es que los que las terminamos haciendo somos nosotros y los que tenemos que tomar las decisiones somos nosotros. Entonces, lo malo es que de entrada tenemos incertidumbre en los datos biológicos. Me imagino que varios de ustedes conocen la plataforma del Global Biodiversity Information Facility, el GBIF, y saben que pueden descargar información desde ese tipo de portales. Esos sistemas de información de biodiversidad tienen la gran ventaja de que nos pueden poner un montón de información disponible que podemos ocupar. El grave problema es que los datos biológicos, como les mencionaba hace rato, son datos incompletos. Y no solo son incompletos, son sesgados también. Este es un ejemplo que se publicó hace relativamente poco, pero en realidad es un ejercicio bastante viejito, en donde lo que hicimos fue tratar de ver cómo se comportaban los registros biológicos asociados a carreteras. Este caso fue específicamente con mamíferos para el estado de Guerrero. Y lo que vemos es que más del 95% de los registros están asociados a carreteras. Entonces, claramente, las vías de acceso representan un sesgo de dónde vamos a obtener la información. Y ojo, esto es para el caso de carreteras, pero la accesibilidad depende de un montón de cosas. Hay un artículo, por ejemplo, donde evalúan la accesibilidad para datos de tapir en el Amazonas. Y no son las carreteras, son los ríos. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los muestreos que se hacen para tapir se hacen a través de ríos en el Amazonas. Entonces, las condiciones de accesibilidad van a sesgar los datos biológicos de entrada. Y eso sí es un grave problema. ¿Por qué? Pues porque no vamos a tener una representación homogénea en el espacio geográfico y lo que vamos a estar viendo es que existen sesgos en los muestreos que además son incompletos. ¿Y esto qué relevancia puede tener? Bueno, imagínense que nosotros tenemos una relación de temperatura contra altitud y todos nuestros registros
están asociados a cierta altitud y a cierta temperatura, ¿no? A una altitud alta con temperaturas relativamente bajas. Si nosotros tuviéramos esta información, nuestro modelo diría que esta especie es una especie que le gusta las zonas de montaña y los ambientes fríos, ¿no? Pero si nosotros empezamos a tener más información biológica de nuestra especie y resulta que se comporta así, lo que nosotros vamos a ver es que no solamente está restringida a las zonas de altitudes elevadas, sino que más bien vive a través de un gradiente. El tener solamente los puntos azules representa un sesgo de muestreo. Y eso es parte de la incertidumbre que tienen los datos biológicos. Y es algo que nosotros debemos de considerar. Todos nuestros registros que ocupemos para utilizar este tipo de herramientas van a tener sesgos y van a ser incompletos. Ahora, existen más problemas. Y existen problemas que pueden ser atribuibles a quien colectó la información o simplemente a una falla en las herramientas tecnológicas o falla de los expertos también, ¿no? Por ejemplo, imagínense que vamos al campo y resulta que se me pierden mis lentes o se me rompen mis lentes. Si ustedes me quitan los lentes, yo no veo absolutamente nada. Y entonces el ser capaz de detectar especies, la capacidad para poder detectarlas va a disminuir. Y yo puedo pasarme un mes en el campo y no tener registros de ninguna especie, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque no veo nada. Imagínense esto para especies que requieren ciertos tipos de muestreo en particular. Si ustedes salen al campo a muestrear plantas epífitas y no llevan escalera o no llevan una garrocha, pues las pueden ver desde abajo, pero no van a tener los registros si ustedes necesitan verificar algunas estructuras, ¿no? Si ustedes salen al campo a hacer observaciones de aves y no llevan binoculares y son cegatones así como yo, pues tampoco van a ver absolutamente nada, ¿no? Y eso es un problema grave, ¿sí? El utilizar, por ejemplo, algunos tipos de trampa van a permitir que caigan algunas especies, pero no otras, ¿sí? Yo puedo ser un mastólogo y puedo trabajar con trampas Sherman, pero pues resulta que en una trampa Sherman no voy a tener registros de mamíferos medianos ni registros de murciélagos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, al final, va a tener una consecuencia en la cantidad de registros que yo pueda tener sobre un taxón en particular, ¿no? Otro problema que existe es que la parte de lo que nosotros podemos obtener de los registros de bases de datos, como GBIF, lo que comentábamos, pues es que algunas veces para taxones terrestres caen en el mar. Y eso claramente son errores de georreferenciación. Vean este mapita que tenemos en la parte de abajo, donde tenemos registros en mar y registros en tierra. Y ustedes van a decir, uy, pues esto está bien amolado, ¿no? Hay un montón de registros que caen en el mar. Bueno, esta es una serpiente marina. Estos registros son de una serpiente marina. Si yo les digo esto, entonces, aquí hay registros que aparecen dentro de tierra que no tienen razón de ser, ¿sí? Ese registro en el centro de Australia, por ejemplo, o un registro por ahí en Colombia, que están a la mitad de la parte terrestre, son zonas donde claramente esta especie no se puede distribuir, ¿no? Y existen otros problemas asociados también a los datos biológicos que no son tan fáciles de detectar como el encontrar registros terrestres en ambientes marinos o registros marinos en ambientes terrestres, sino eh, eh, datos que son tremendamente alejados de las condiciones ambientales del resto. Vean el mapita que tenemos en la parte central abajo y lo que ustedes están viendo ahí son registros de una especie y yo marqué en el mapa dos puntos en rojo.
Si ustedes se fijan, esos puntos en rojo caen perfectamente dentro de toda la nube de puntos que se tienen para ese taxón. O sea, si yo no los hubiera marcado en rojo, ustedes no verían que existiera algún problema. Bueno, si yo hago un análisis de componentes principales de las condiciones de temperatura y precipitación, y yo veo cómo se comportan los registros, esa es la gráfica que tienen abajo del mapita, o a la derecha del mapita, lo que ustedes van a ver es que esos dos puntos rojos son lo que está más alejado. Estos registros son muy difíciles de detectar y son registros que aunque caen dentro de lo que nosotros supondríamos podría representar el espacio geográfico para el taxón, lo cierto es que están en una combinación de variables ambientales que no son las típicas que representa el taxón. ¿Sí? ¿Y eso por qué puede suceder? Eso puede suceder porque a lo mejor esos registros no son del taxón, porque esos registros están mal georreferenciados, o simple y sencillamente, pues porque son condiciones que están ocupando las especies, pero no de manera continua, o sea, no representan poblaciones que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Y eso es un grave problema. Cuando los taxones no están bien identificados, nosotros estamos incluyendo errores que vamos a representar más adelante como parte del proceso de modelado. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ustedes tienen con esa planta acuática que ven del lado derecho es un registro que ayer verificó Hugo, que está trabajando con esta especie, y se dio cuenta de que el único registro que tenía para el estado de Querétaro no representa la especie. Entonces, su trabajo de maestría, que está basado en la distribución geográfica para esta especie, pues descansaba en utilizar este registro porque era un registro verificado supuestamente para el estado de Querétaro, y cuando revisa nuevamente el ejemplar se da cuenta de que no reúne las características taxonómicas de lo que representaría. Por lo tanto, no tiene registros de esta especie para el estado de Querétaro, lo que va a cambiar probablemente una buena parte de sus resultados y su discusión. ¿Sí? Hay otra incertidumbre que puede estar asociada a la información geográfica. Y esta incertidumbre geográfica se puede representar de distintas formas. Del lado izquierdo, lo que nosotros tenemos son distintas representaciones del Caribe con distintos tamaños de píxel. Nosotros podemos tener diferentes tamaños de píxel para poder representar la información geográfica. Y el tamaño de píxel no necesariamente representa la calidad de la información. ¿A qué me refiero con esto? Píxeles muy chiquitos pueden haber sido generados con información de dudosa procedencia. Y píxeles muy grandes pueden haber sido generados con información muy buena. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo quiero representar un área geográfica muy chiquita y yo utilizo un tamaño de píxel muy grande, lo que voy a hacer es que no voy a tener la resolución espacial necesaria para poder representar lo que quiero. Y yo puedo tener un tamaño de píxel muy pequeñito, que yo puedo tener una resolución muy buena, pero si yo voy a representar eso en todo el continente americano, mis modelos se van a tardar años y felices días porque la cantidad de información que representa cada píxel es muchísima. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio entre el tamaño de píxel que se ocupa y el área que se quiere representar de alguna manera en estos modelos, ¿no? El otro problema que existe con la información geográfica es la calidad de la información. Existen un montón de sitios donde nosotros podemos obtener información geográfica para poder generar modelos. WorldClim es la fuente principal, pero no es la única. Ya hay
otras fuentes de información, otras coberturas que pueden existir por ahí, como las de Chelsea. Y algo que se ha visto es que la información puede ser muy variable. Lo que ustedes están viendo ahí es una comparación de 3 conjuntos de coberturas que se han hecho para México. Una es la de WorldClim, que son conjuntos de coberturas a nivel global. Un conjunto de coberturas que realizó el doctor Osvaldo Telles y otro conjunto de coberturas basado en el que hizo el doctor Osvaldo Telles, pero que fueron refinados y fueron limpiados para México, hechos por la doctora Ángela Cuervo. De estos 3 conjuntos de coberturas, el conjunto de coberturas que tiene mayor limpieza de los datos y que fueron trabajados con mucho más detalle son los de la doctora Cuervo Roballo. Y si nosotros comparamos los mapitas, los mapas A, B y C, nosotros vamos a ver que los mapitas se parecen. Tendrán distinto color, pero pues más o menos se parecen. Vean las temperaturas máximas y mínimas. Y pues las temperaturas máximas para WorldClim es de 29.5, para el de Telles es de 29.2 y para el de Cuervo Roballo es de 28.7. Y las temperaturas mínimas pues van desde -2 hasta -0.8 y hasta -1.2. Entonces, pues eso se parece. Pero si nosotros los empezamos a comparar entre ellos y nosotros empezamos a tener las diferencias, vamos a encontrar que existen zonas. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el mapa de WorldClim con el de Cuervo Roballo, que es el mapa E que tenemos aquí, vamos a ver que hay diferencias de hasta más 10 grados o casi 10 grados, 9.2, y diferencias de -7.9, que son los azules. Esto representa incertidumbre en la información geográfica. A pesar de que todas las coberturas están dando la información de la temperatura media anual, la forma en la que fueron obtenidos y la calidad de la información difiere. El utilizar un conjunto de coberturas u otro conjunto de coberturas tiene implicaciones en la representación que vamos a tener del modelado. Y eso es algo malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes tenemos que decidir qué información geográfica es la que más nos conviene ocupar. ¿Sí? Y no solamente el problema está en las coberturas, sino también lo tenemos en que hay coberturas que representan información que se parece. Toda la información basada en variables bioclimáticas está derivada de 2 cosas únicamente: temperatura y precipitación. Distintas formas de evaluar la temperatura y distintas formas de evaluar la precipitación, pero son siempre a partir de lo mismo. Eso quiere decir que aunque nosotros tengamos 19 coberturas, esas coberturas van a estar correlacionadas. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos 19 coberturas derivadas únicamente de dos fuentes que son temperatura y precipitación, va a haber una alta correlación en las coberturas. Y si tenemos una alta correlación en las coberturas, podemos llegar a tener un problema en algo que se llama sobreparametrización de modelos. ¿Por qué? Porque podemos estar dando 2 o 3 coberturas que en realidad representen la misma información y le estamos diciendo al modelo que las considere como si fueran diferentes. Se recomienda en algunos casos que haya una evaluación de la correlación o de la colinearidad de las coberturas para evitar que exista ese problema. Y otro aspecto importante es que en muchas ocasiones hay registros biológicos que se concentran en áreas geográficas en particular y que eso puede hacer pensar que haya condiciones ambientales que en realidad no están siendo ocupadas de esa forma por las especies, sino que representan los sesgos de muestreo de los que hablamos hace rato. Entonces, para evitar la correlación espacial como la agregación de puntos y la correlación de variables ambientales, lo que se pide o lo que se recomiendan en las buenas prácticas es que se elimine de alguna manera este sesgo.
ya sea haciendo una evaluación de las variables o, bueno, esa es una, o en la parte de los registros, eliminando registros que puedan sobrerepresentar áreas geográficas donde sabemos que pueden ser zonas en donde se ha hecho un muestreo muy intensivo y que hay un montón de datos simplemente porque es el lugar al que siempre se va y siempre se registran las especies ahí, ¿no? Otro problema es la incertidumbre en los algoritmos. Hacer modelos de nicho ecológico implica tener un montón de opciones para hacerlos. Tenemos algoritmos de envoltura, tenemos algoritmos de aprendizaje de máquina, tenemos algoritmos estadísticos, y lo que van a hacer todos estos algoritmos es una representación de las condiciones ambientales bajo las cuales se encuentran los taxones. El problema es, ¿y cuál es el que vamos a ocupar? ¿Y por qué? Hay muchos algoritmos y todos los algoritmos responden de forma diferente a la combinación de las variables ambientales y los registros biológicos. Algunos algoritmos lo que hacen es dibujar una cajita, como el caso de Bioclim, y todo lo que está dentro de este cuadro es lo que se va a quedar como parte de la predicción. Hay otros que se basan en umbrales, como este que tenemos aquí, y estos umbrales van representando probabilidades. Este es Maxent, por ejemplo, ¿sí? Hay otros que se basan, por ejemplo, en el parecido que van teniendo los píxeles con respecto a los sitios donde tenemos la presencia. Hay otros que se basan en algo que se llama marginalidad y especialización, que simplemente son las dimensiones en el espacio ambiental que pueden tener los registros. Hay otros, sobre todo los de aprendizaje de máquina, que tienen pasos sucesivos en donde van teniendo los registros, los cambian, los evalúan y que se crea una nueva generación. Así funcionaba GARP. O tenemos los de abajo, en donde tenemos a los árboles de decisión que se van generando y se van dividiendo y se van evaluando en cada ocasión, o simplemente tenemos los árboles de decisión que no son iterativos, en donde los segmentamos a los registros y vamos viendo el comportamiento que tienen dependiendo de cada sección que nosotros vayamos evaluando, o tenemos los modelos que se basan en atributos estadísticos como los modelos aditivos mixtos o los modelos lineales mixtos, ¿no? Entonces, todos estos son algoritmos de modelado. Todos estos están disponibles. ¿Cuál es el que vamos a ocupar? Regresemos al BAM. Regresemos a esto que habíamos visto hace rato, donde decíamos que teníamos los datos bióticos, abióticos y de movilidad. Decíamos que todo esto es necesario para poder considerar el área en donde nosotros tenemos a los taxones presentes. Pero existe un grave problema. Cuando nosotros hacemos modelos de nicho ecológico, solamente tenemos la parte de las variables abióticas, la parte del área accesible y nuestros datos biológicos. ¿Por qué? Porque la información biótica no se modela. La información biótica que puede representar las interacciones ecológicas que tienen las especies, no las podemos poner desde una perspectiva geográfica. No existen coberturas a niveles geográficos. Entonces, hacer modelos implica no tener todo el componente amarillo que representan las variables bióticas. Nos quedamos únicamente con esto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Porque claramente nos falta un elemento que es clave para poder asumir que las especies pueden tener una representación diferente simplemente porque nos falta un componente completo. Y esto no solamente descansa en esa parte. Si nosotros regresamos a esta imagen, lo que vamos a ver es que el área accesible la tenemos que definir nosotros también.
Y esta área accesible se han hecho ejercicios para ver qué es lo que más conviene. Si conviene quedarnos con áreas pequeñas o con áreas grandes. Y esto depende mucho de qué es lo que vayan a hacer y para qué lo vayan a ocupar. Esta área accesible puede representar el área que puede ocupar una especie y a la cual se puede dispersar o la que puede invadir, o puede representar las condiciones históricas de dónde ha ocurrido un taxón en particular. ¿Sí? Entonces, la definición del área M no es una cosa que se pueda tomar muy a la ligera. Las implicaciones de esto son grandes. Por ejemplo, eh, imagínense que yo voy a hacer un modelo de un oso polar, ¿sí? Y yo sé, y ustedes saben, que los osos polares viven en el hemisferio norte, viven en el polo norte. Y yo quiero hacer el modelo y meto las coberturas de todo el mundo. ¿Dónde voy a tener la predicción de un oso polar? Claramente, a los osos polares les gustan los lugares fríos, por lo tanto, me va a tener una predicción en el Ártico, pero también voy a tener una predicción en la Antártida. Pero el tener una predicción en la Antártida no representa en absoluto la historia del taxón. Nunca ocurre, la historia de los osos polares, la historia evolutiva de los osos polares, nunca ha estado en el hemisferio sur y tampoco tiene la capacidad de llegar desde el hemisferio norte, o sea, desde el polo norte hasta el polo sur actualmente. Entonces, si yo hago eso, si yo hago un modelo del oso polar considerando todo el planeta, estoy cometiendo un error grave. ¿Por qué? Porque el modelo va a decir que les gustan las zonas frías y va a pintar el Ártico y la Antártida cuando sabemos que la Antártida no es un lugar en donde nosotros lo podamos encontrar. ¿Sí? Esa es una caricatura muy, muy simple de la utilidad que puede tener el definir el área M, ¿no? El área de accesibilidad. Y esta área de accesibilidad va a ser crucial en la respuesta que puedan tener los distintos algoritmos si no tenemos muchos datos. Sobre todo cuando tenemos escenarios de cambio climático, algo que puede ocurrir es que nosotros tengamos definida un área y fuera de esa área no sepamos cómo pueda reaccionar la especie. O sea, nosotros podemos tener en la imagen del lado izquierdo, nosotros podemos tener un área en donde nosotros definimos esa M, que es este óvalo que aparece aquí, que está definido por dos variables. Y nuestros registros biológicos están solamente en una parte de esta área que nosotros le llamamos de accesibilidad. En la gráfica inferior, lo que nosotros vemos es la reacción que puede tener nuestra especie en términos de la respuesta que pudiera tener ante una variable. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos este suitability o esta capacidad o esta probabilidad que pueden tener o que pueden generar los modelos, lo que vamos a ver es que la probabilidad aumenta si la variable va aumentando. Pero resulta que llega un momento en donde la variable ya no vamos a ver qué pasa porque se nos acabó el área M. Y entonces los modelos sabemos que pueden hacer tres cosas. Pueden seguir extrapolando hacia arriba, pueden hacer una extrapolación hacia abajo o se pueden quedar fijos en esa parte, a lo que se le llama clamping. Pero esto, tanto la extrapolación como el clamping, representan incertidumbre. Y cada algoritmo lo resuelve de forma diferente. ¿Cómo? Como hayan sido programados para resolverlo. Entonces, el problema de jugar en estos espacios grises, que son lo mismo que nosotros vemos en la gráfica, que tenemos en la parte superior, esta gráfica que tiene temperatura contra precipitación, si ustedes ven los registros que están en color negro, estos puntitos negros están muy cerca del borde de la M, que es el área blanca. Y esto representa un riesgo porque podrían predecir zonas como las estrellas que están ahí marcadas, que están en un espacio gris, pero que no son parte de la M como tal. ¿Sí?
Si ustedes se fijan en los registros de los puntos blancos que tienen aquí, no están pegaditos a la orilla, lo que podría permitir que haya posibilidad de tener predicciones todavía dentro del área. Entonces, esta respuesta que pueden tener los algoritmos genera incertidumbre. Y esta incertidumbre puede hacernos cometer errores graves, como tener predicciones en espacios donde no se puedan representar esas condiciones ambientales. En la figura de abajo, en estos mapitas que nosotros vemos aquí, lo que tenemos son evaluaciones de dónde las variables, o cuáles son más bien las variables que no pueden ser utilizadas en una representación de cambio climático porque no representan las condiciones que nosotros vemos en el tiempo actual. ¿Sí? Si nos fijamos, en este caso la BIO2, en ambos casos, es la variable que representa condiciones no análogas. Bueno, en el caso de la figura de la derecha, el área es menor, pero en el caso de la figura de la izquierda, no solo es la BIO2, sino hay un montón de variables que representarían estas condiciones no análogas en términos climáticos. Otra fuente de incertidumbre es la evaluación de los modelos. Esta evaluación de los modelos también puede ser bastante engañosa. ¿Por qué? Porque la evaluación de los modelos se basa siempre en algo que se llama una matriz de confusión. Esa matriz de confusión es como la que tenemos del lado derecho en la parte superior y que evalúa los registros de presencia con lo que generan los modelos. Y entonces tenemos que si tenemos datos de presencia y el modelo predice presencia, son presencias positivas. Si el modelo no tiene datos biológicos y el modelo predice ausencia, tenemos ausencias que podríamos considerar como verdaderas, pero tenemos estos dos cuadros grises que representan ausencias falsas y positivos falsos o valores de presencia que fueron predichos como ausencias. En estos cuatro valores que nosotros tenemos aquí en las matrices de confusión, es lo que se utiliza para evaluar a los modelos. Y algo importante, estas matrices de confusión están generadas o están hechas originalmente para calificar muy bien las presencias verdaderas y las ausencias verdaderas. Pero los modelos que nosotros ocupamos son o nos sirven para poder tener predicciones donde no tenemos presencia. Entonces, si nosotros lo que queremos es tener modelos que nos predigan áreas en donde no tenemos datos de presencia, claramente estamos en una zona gris. Y esta zona gris, donde no tenemos datos de presencia, perdón, pero sí tenemos predicción, los métodos basados en matrices de confusión los van a castigar. Y entonces se han generado desde un artículo que salió en 2006, donde dicen que uno de los modelos o uno de los algoritmos que salió mejor calificado fue Maxent, pues resulta que Maxent tiende a hacer una cosa que se llama sobreajuste. Y este sobreajuste es a predecir muy bien las presencias, castigar muy bien donde no hay presencias, y eso obviamente va a calificar mejor el modelo. Han existido formas de evaluación que han tratado de lidiar con esto para darle un mayor peso a la parte de la predicción que nosotros queremos, pero el problema es que no hay mucho para dónde hacerse porque todo descansa en las matrices de confusión, que es lo único que tenemos para poder evaluar. ¿Sí? Todo eso fue lo malo. Todavía no vemos lo feo, ¿no? ¿De qué se trata lo feo? Bueno, lo feo en realidad representa cosas en donde metemos la pata por no hacerle caso a lo que sabemos que es algo que estaba dentro de lo malo, ¿no? O sea, lo feo es pensar que estamos haciendo las cosas bien y darnos cuenta de que en realidad la estamos haciendo pésimo, ¿no?
¿Qué sucede con lo feo cuando tenemos interpretaciones que son incorrectas? Los modelos de nicho ecológico dan una cosa que se llama suitability o adecuabilidad y que usualmente se representa en mapas de colores como este mapita que tenemos aquí abajo. Y muchas veces lo que se representa o la interpretación que se da es que esto representa la probabilidad de presencia de un taxón. Y eso no es cierto. Ya dijimos que nosotros podemos tener registros biológicos que son sesgados, información geográfica que tiene incertidumbre, y que con todo y eso los modelos pueden ser capaces de tener una buena predicción. Pues sí, pero esa predicción depende de los registros biológicos y de la información geográfica. Si nosotros tenemos registros biológicos sesgados, lo único que vamos a tener es que los colorcitos que se representan en los mapas es la probabilidad de que un punto tenga un conjunto de condiciones ambientales. Que ese píxel tenga esa probabilidad no representa de ninguna forma una probabilidad biológica. O sea, no representa el que yo llegue a un píxel, me pare ahí y tenga un valor de probabilidad de encontrarme esa especie. Y ese es un error muy común. Que la adecuabilidad sea interpretada como la probabilidad de presencia de un taxón. Existen métodos para poder tratar de acercarse a esas probabilidades, pero no dejan de ser probabilidades definidas en términos de las variables ambientales y los registros biológicos. Otro problema que representa una interpretación incorrecta es que los modelos de nicho ecológico sean interpretados como áreas de distribución. Hace rato les ponía el ejemplo del oso polar diciéndoles justamente esto. Si yo hago un modelo de nicho ecológico para todo el planeta Tierra y no restringo la M, yo voy a tener una predicción en los polos. Y eso no representa el área de distribución de las especies. Yo puedo restringir la M solo al polo norte y puedo acercarme lo más posible al área de distribución de una especie, pero solo estoy considerando una serie de factores basados probablemente en información ambiental, información abiótica. ¿Por qué? Porque los modelos no están considerando las variables bióticas. Las áreas de distribución de las especies incluyen no solo la parte abiótica, sino también las interacciones bióticas. ¿Sí? Entonces, los modelos de nicho ecológico se pueden parecer mucho a las áreas de distribución de las especies, sí, pero no son sinónimos de áreas de distribución. Otro problema importante es que nosotros interpretemos la correlación como si fuera la causa. ¿A qué me refiero con esto? Este tipo de modelos nos permiten tener un montón de información asociada a variables ambientales. Y estas variables ambientales las podemos tener representadas en curvas de respuesta, en contribución o en métricas como las métricas de Jackknife que pues, se pueden obtener de Maxent, ¿no? Y todos estos nos van a dar una idea de cómo se comportan las variables ambientales con respecto a los registros que nosotros estamos utilizando para generar el modelo. Y si ustedes ven en la grafiquita del lado izquierdo, vamos a tener que esta variable de precipitación, entre más aumenta, hace que aumente el suitability, ¿no? Hace que aumente la probabilidad. Entonces, claramente nosotros podríamos interpretar que entre más aumenta la variable, más aumenta la probabilidad de la especie. Y muchas veces se interpreta como, ah, la especie está adaptada a ciertas condiciones ambientales en particular, ¿no? Pero nosotros no tenemos información más allá de cómo se están comportando los registros biológicos con nuestras variables ambientales. Si tuviéramos más información o si fraccionáramos la información que nosotros tenemos, podríamos ver si esto se mantiene o no. Y que haya una alta correlación no quiere decir que sea la causa, sino simplemente es un comportamiento a nivel estadístico de la información ambiental y la información geográfica. Entonces, ojo,
Que haya correlación no quiere decir que sea la causa, necesariamente. Tendría que probarse. Otra cosa que suele ser muy común es interpretar correlaciones como explicaciones a nivel evolutivo sin tener otra evidencia. El comparar, por ejemplo, nichos ecológicos y decir si se parecen o no, o si son más diferentes o no, hace que varios autores lleguen a conclusiones de que las especies entonces están teniendo un proceso de divergencia de nicho o un proceso de conservadurismo de nicho, dependiendo de las condiciones ambientales. Pero no hay pruebas, no hay una hipótesis filogenética, no hay datos ambientales, no hay datos ecológicos que me permitan corroborar esto. Entonces, ojo, los modelos pueden hacer muchas cosas, pero la interpretación la van a hacer ustedes o la hacemos quienes los ocupamos. La interpretación tiene limitantes de acuerdo con la información que ustedes tienen. Si ustedes solamente tienen evidencia de lo que se está comportando con el modelado de nicho, lo único que tienen es una fuente de información. No lo están contrastando con absolutamente nada. Y eso es riesgoso. Otra puede ser el tener o interpretar predicciones absolutas. Este es un ejemplo de unas plantas en Arabia que viven asociadas al desierto y lo que tienen del lado izquierdo son los registros, en la parte de abajo son dos especies de plantas y lo que tienen es la representación del nicho ahora y los escenarios que aparecen del lado derecho son los escenarios de cambio climático. Y las conclusiones de los autores es qué tanta resiliencia pueden tener estas especies si nosotros vemos que las condiciones del presente no necesariamente van a estar representadas en los escenarios de cambio climático. Esto puede llegar a ser un problema si no está bien interpretado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos a través de los modelos son escenarios, no es la verdad absoluta. Los escenarios representan un conjunto finito de condiciones que se están tratando de evaluar. Pero en realidad, no sabemos si estas especies van a tener o no la capacidad de adaptarse a sitios nuevos, si van a cambiar las condiciones o simplemente van a dejar de existir porque las condiciones cambian, ¿no? Entonces, el tener escenarios implica tener posibilidades que no van a representar la verdad absoluta. Hay artículos que me ha tocado ver donde dicen, es que en un escenario de cambio climático se va a perder el 70% de la distribución. Pues sí, bajo el escenario y bajo las condiciones que se están evaluando, claro, pero eso no quiere decir que la especie se vaya a reducir en un 70% en su distribución simplemente por el hecho de que vaya a haber un cambio climático. Puede ser que la especie desaparezca mucho antes por otros factores, o puede ser que la especie sea lo suficientemente resiliente como para adaptarse a esas condiciones nuevas, ¿no? Otra cosa son las malas prácticas, o sea, no nada más los errores de interpretación, sino las malas prácticas que se tienen dentro del proceso de modelado. Y una es la utilización de umbrales desconocidos o sin justificación. El tratar de definir, yo voy a hacer un mapa, lo voy a convertir en binario porque yo solo quiero ver dónde hay presencia, ausencia, y este valor me gusta porque es donde se ve más bonita la representación a nivel geográfico, es de, y como, ¿por qué, no? Hay métodos de umbral simple, donde se evalúan la capacidad predictiva, por ejemplo, el modelo, o hay métodos para determinar umbrales más complicados, donde se ajustan valores de sensibilidad, de especificidad, o sea, valores donde se van juntando distintos elementos dentro del proceso de modelado para poder definir cuál es el mejor umbral. Pero el chiste es que si toca escoger un umbral para decidir hasta dónde vamos a tener un mapa de presencia o ausencia, por ejemplo, que esos umbrales sean claros o claramente justificados, ¿no? Otra mala práctica es asumir la estabilidad climática
como algo que les gusta a las especies. Y esto desde 2011, que hay un artículo en donde se dieron cuenta de que esto no existía. Nosotros asumimos que las especies tienen un conjunto de condiciones ambientales que es lo que les gusta. E incluso se habla de la teoría de refugios, en donde estas condiciones ambientales trascienden el tiempo, ¿no? O sea, estas condiciones se mantienen en unos espacios geográficos a lo largo del Pleistoceno, y entonces se mantienen y las especies se siguen manteniendo bajo esas condiciones. Habrá especies para las que funcione, pero hay otras especies para las que no funcionan. ¿Cómo saberlo? Teniendo otra fuente de información para probarlo, ¿no? Eso fue lo que le ocurrió a esta autora, a Teresa Geskova, trabajando con ratas canguro en Estados Unidos, en el desierto de la Gran Cuenca, donde lo que ven ustedes en este mapita en la parte superior es la distribución de estas ratas canguro en el desierto de la Gran Cuenca, y los mapas que tienen con B y C representan escenarios de cambio climático para el último máximo glacial, o sea, para hace 18 a 21 mil años. Lo que aparece en azul son lagos, son paleolagos, y lo que aparece en verde sería la predicción. Si ustedes se fijan, de lo que hay hoy a la reconstrucción de lo que hubo en el pasado, es un cambio muy drástico. O sea, prácticamente en el pasado la especie, lo que podríamos suponer es que tuvo una distribución muy pequeñita comparada con lo que hay hoy. Y lo que hace Geskova es evaluar y decir, ok, vamos a poner esto a prueba. ¿Cómo? Vamos a evaluar si hay una huella a nivel genético de que haya ocurrido una contracción poblacional y un aumento, si el aumento geográfico tuvo un efecto en un crecimiento poblacional. Y lo que encuentra Geskova es que no hay cambios. O sea, esta especie a nivel genético no tiene evidencia de que haya sufrido cambios que hayan aumentado o disminuido sus tamaños poblacionales. Entonces, esto nos hace pensar, ¿de verdad todas las especies van a estar siguiendo sus condiciones climáticas? ¿O existe la posibilidad de que las especies las puedan cambiar? Entonces, asumir que todas las especies siguen las condiciones climáticas por el simple hecho de que podemos tener una representación adecuada en distintos tiempos, no es garantía de que eso pase, ¿no? Y otra es que no evaluemos las condiciones del área en diferentes tiempos y espacios. ¿A qué me refiero con esto? Lo que decíamos hace rato de lo que pasaba ambientalmente dentro del área donde vamos a generar el modelo. Si nosotros generamos un modelo en donde tenemos una cierta temperatura y una cierta precipitación, y lo proyectamos en un lugar donde esas temperaturas y esas precipitaciones no existen, ¿qué va a ocurrir? Y este es un ejemplo de algo que se hizo hace muchos años, y es tratar de evaluar lo que sucedía con las condiciones del pasado y del presente en San Luis Potosí. Las condiciones del presente, cuando se trasladaban al Holoceno medio, es decir, hace 6.000 años, en dos escenarios, que era el CCCM y el MIROC, son dos conjuntos de datos diferentes, vean que las condiciones que aparecen en negro son lo que está fuera del rango del presente. O sea, quiere decir que son los sitios geográficos donde las condiciones de hoy no tienen un equivalente hace 6.000 años. Si nos vamos al último máximo glacial, se van a dar cuenta de que, por lo menos para el primer escenario, que es el CCCM, las condiciones en negro aumentan. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos condiciones donde el clima actual ya no se puede representar en un escenario al pasado. Y lo que tienen del lado derecho es la representación de qué es lo que ocurre con un escenario al último interglacial, es decir, hace 140.000 años. Y vean que las condiciones en negro
dominan en la figura. ¿Esto qué representa? Todos los sitios donde ustedes ven color negro no son condiciones que puedan ser confiables para un escenario de cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una predicción de un modelo y me cae en la zona negra, no tengo posibilidad de identificar que esa predicción pueda ocurrir debido a que el clima actual no se puede representar en esa zona. Y esto, tristemente, no es una práctica común que se haga, ¿sí? Sobre todo para escenarios de cambio climático. Y otra, y ya para terminar, es no evaluar los parámetros y solo utilizar los parámetros predeterminados. O sea, el tener en los algoritmos y que los algoritmos puedan tener la capacidad de tener una configuración por default que nos sirva para generar el modelo, está muy bien. Eso nos permite a nosotros tener un resultado. Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos cuáles son los parámetros que se están ocupando. No evaluar esos parámetros sí es una mala práctica. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el modelo es resultado del conjunto de coberturas, de los datos ambientales, de la correlación que puede existir entre ellos. Y si nosotros no tenemos el control sobre los parámetros, no podemos hacer que el modelo sea repetible. Y si el modelo no es repetible, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener una hipótesis científica basada en algo que no se puede replicar? ¿No? Hay paquetes como NMVAL o CayU-ENM que sirven para hacer evaluaciones de parámetros y poder tener la certeza de que estos modelos pueden ser replicables. Entonces, ya para cerrar, lo que quiero que se queden es que los modelos de nicho ecológico son herramientas que pueden ser muy útiles para generar información novedosa. Tienen puntos buenos, tienen puntos malos. Lo feo no es lo bueno ni lo malo. Lo feo no son los datos, no es la información, no son los algoritmos. Lo feo es cuando la herramienta sustituye el pensamiento biológico. Cuando nos quedamos con la idea de que la imagen es muy padre y todo empieza a girar en torno al resultado y no a la planeación y no a lo que deberíamos de haber diseñado previamente, ahí es donde se convierte en lo feo. Las malas prácticas, los errores en la interpretación son algo que tristemente es común y mi intención con esta plática es que ustedes se lleven, que tengan en cuenta que existen cosas muy buenas, que existen cosas que vale la pena pensar y tomar decisiones al respecto y ser muy cuidadosos en cómo se interpreta y cómo se generan los modelos. Y no me queda más que agradecerle al doctor Ton Alcántara por la invitación a estos seminarios de laboratorio de sistemática y biogeografía, a todos ustedes por estar aquí el día de hoy y gracias por su atención. Si hay alguna duda o comentario, adelante. Sí, muchas gracias, César. Tenemos 10 minutitos para preguntas, si alguien quiere hacer alguna. ¿Todo clarísimo? ¿Todos caímos en lo feo? Que si les puedes poner tu correo, por favor. Ah, claro que sí. Les dejo mi correo en el chat. Yo sí tengo dudas. ¿Qué pasó? Cuando hablabas de áreas de conservación, y cómo podrían ayudar los modelados de nicho en cuanto a primero proponerlas y después con los cambios climáticos, ¿cuál sería ahí digamos, la ruta crítica de pensamiento como para evaluar la plausibilidad de esas áreas de conservación? Y Uy, si ese es hay todo un tema. sí, sí. Porque Este, no, dime.
Sí, sí, porque justo pues se proponen justo para conservar, ¿no? Pero si esas áreas no van a cumplir su propósito a lo largo del tiempo, entonces, y sobre todo con estos tiempos en los que estamos viviendo, que la temperatura global está aumentando muy rápido respecto a los últimos milenios. Entonces, esa es como mi duda, ¿cómo se pueden proyectar para que de hecho cumplan con los objetivos que tienen? Aguas, estás cayendo en lo feo. Ajá, o sea, es que justo por eso lo pienso o sea, ¿cuál sería la evaluación crítica? O sea, sí, ¿cuál sería la evaluación que se le podría dar a eso? Porque me suena como peligrosito, ¿no? Pues es bastante peligroso porque justo, o sea, lo que mencionaste ahorita al final fue, ¿cómo le hago para arreglarlo y que sigan siendo áreas naturales Ajá, sí. protegidas, ¿no? Y ese es un error grave, porque pues, si las áreas naturales protegidas no fueron diseñadas con base en este tipo de herramientas, si fueron definidas únicamente porque representan espacios limítrofes entre dos estados, que no sabes qué es lo que sucede entre ellos y mejor pones un parque nacional como el Iztapopo, pues claramente no van a cubrir requerimientos de cambio climático nunca. Ujú. Entonces, claro, eso no quiere decir que entonces, pues, las áreas naturales no sirven para nada y hay que deshacernos de eso y demás, ¿no? Más Ok. bien, lo que tenemos que hacer es tener una visión crítica y decir, bueno, ¿para qué nos sirven las áreas naturales protegidas? ¿Qué es lo que va a ocurrir bajo un escenario de cambio climático? ¿Y qué es lo que van a quedarse protegiendo de manera, pues, que están en la ley? ¿Y qué es lo que va a dejar de proteger, ¿no? O sea, hacia dónde se tendrían que mover, o sea, si con un área buffer lo podemos solucionar, no sé, son casos particulares y tendrían que evaluarse, pero claramente los modelos como herramienta lo que te van a permitir es cuestionarte si de verdad algunas áreas naturales protegidas tienen una razón de ser o no, Ujú. ¿sale? Sí, gracias. Vale, vale. Cristel, Hola, muchas gracias. Yo no soy bióloga, yo estoy trabajando más desde el área de lo social, pero Uh -huh. justo por el tema que estoy trabajando me surgió la duda de si en la parte fea o eso también no se podría incluir la parte de cómo esta información geográfica también influye en el tráfico de vida silvestre en las regiones. La parte, sí, no sé específicamente si en la parte de tráfico, pero en la parte social definitivamente sí. El tener, por ejemplo, un, una perspectiva en la que digas que una especie puede estar muy bien y tener tráfico de especies o tener impacto humano que no estás modelando, definitivamente va a tener un efecto donde pues, tus datos no lo dan, ¿no? El, Eso me pasó cuando yo hice mi tesis de licenciatura, yo la hice evaluando a los pericos de México. Y algo que sucedía era que típicamente la guacamaya roja era una de las especies a las que más les había pegado el cambio de uso de suelo, ¿no? Pero algo muy, muy relevante fue que había especies que nadie pelaba, Brotogeris jugularis, por ejemplo, una especie que se encuentra distribuida hacia la parte de Chiapas, que tenía una pérdida muy importante en términos de su distribución potencial, y resulta que era una especie que no estaba considerada en la NOM, que nadie había evaluado nunca en términos poblacionales, que no sabía cuántos individuos había, que no sabía absolutamente nada. Y era una de las especies que tenía una tasa de cambio de uso de suelo más importante en los pericos de México. Entonces, claramente, al no ser una especie muy llamativa, pues nadie la volteaba a ver, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de lo que nosotros reconocemos como lo importante o lo relevante, pues muchas veces tenemos un sesgo de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, muchas veces no lo pelamos. Si este tipo de herramientas se utilizan para tomar decisiones
desde los aspectos sociales, o sea, qué es lo que les va a pasar a las especies, lo que hay que tener en cuenta es que hay un montón de elementos que no se evalúan. Qué hace la gente con las especies? ¿Cómo cambia el uso de suelo? En fin, un montón de factores que no forman parte del proceso de modelado y que por supuesto que vale la pena considerar como una fuente más de información que a lo mejor no forma parte del proceso como tal, pero sí en la interpretación, ¿no? Bueno, esto lo comentaba porque justo he estado trabajando en campo y justo me comentaban algunas personas de Tehuacán, Cuicatlán, de la reserva, que a Ujú. veces llegaban personas ya extranjeros con las publicaciones de los biólogos sobre una identificación de una especie que querían, especialmente plantas y cosas por el estilo, y justo ya tenían como todo referenciado y todos los datos geográficos en la publicación, y ya justo nada más llegaban porque ya sabían hasta dónde se encontraba esa especie, ¿no? Y justo hacían la extracción ilegal de la especie. Entonces, justo me preguntaba, porque no escucho un poco del tema sobre esto, entonces si también no sería algo también a considerar, ¿no? Como parte de los principios éticos al momento de las publicaciones, ¿no? Pero Sí, sí es claro. complejo. Ujú. Sí, esa parte ética pasa. E incluso hay publicaciones, por ejemplo, en las que no se dan a conocer los datos de localización de los registros de presencia, ¿no? Este, Muchas veces lo que se hace también es utilizar un tamaño de píxel más grande y pues, si tú utilizas un píxel de 5 kilómetros por 5 kilómetros, pues disminuyes la probabilidad de que puedan encontrar una especie en riesgo. Pero sí, o sea, ahí los aspectos éticos, y muchas veces los aspectos éticos no son de quien lo hace, sino de quien lo ocupa, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Johan, Sí, también hay varias preguntas en el chat. si quieres le contestamos a Johan y ahorita nos echamos las del chat. Ahora, Ya las vi ahorita. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy de Colombia, pero estoy aquí en Canadá haciendo mi posgrado y estoy trabajando con una especie de pasto nativo y estamos precisamente implementando modelos de nicho para entender como el cambio pues, de las áreas como las suitable areas, ¿no? Las áreas adecuadas de la especie aquí en Canadá. Entonces, para la primera parte usamos variables climáticas y variables del suelo también. Y encontramos pues como un patrón de la distribución de la especie. Y ahora que estamos haciendo las predicciones de cambio climático, encontramos bueno, hicimos unas modificaciones, volvimos a correr los modelos con diferentes variables del suelo, esta vez porque no hay información pues para variables del suelo hacia futuro, ¿no? Claro. En ese caso, pues usamos como unas variables que no, digamos que no cambiarían mucho en el tiempo, como de textura del suelo, y esa fue como la nueva aproximación que hicimos. Y adicionalmente, usamos radiación. Entonces, cuando usamos radiación, las predicciones hechas con las variables de cambio climático, de temperatura, precipitación y suelo, cambiaron totalmente. Entonces, ahí nuestra pregunta es, y yo hice pues todo el proceso de evaluar las variables por medio de correlación usando el BIF, el BIF también. eh, y cuando pues si usamos la radiación, vimos que no había como pasaba en los otros dos casos, no había como un movimiento hacia el norte, ¿no? Como de las áreas adecuadas para la especie. Entonces, pues digamos que quedamos ahí como que puede ser que sea un artefacto, ¿no? Del modelo, o también podría tener alguna respuesta biológica, pero no está claro ahí en ese caso
qué estaría pasando, ¿no? Entonces nosotros pues lo que hemos decidido es como que vamos a usar las tres, digamos, propuestas, una usando solo variables climáticas, otro usando variables climáticas y suelo, y la final que es usando variables climáticas, suelo y en este caso radiación. ¿Usted ve esa parte como posible? Pues porque no, hay una incertidumbre grande en torno a eso, entonces planeamos como proponer las tres tipos de modelación como una alternativa, ¿no? Para considerar toda la incertidumbre que hay. Sí, no suena mal, o sea, al considerar esos tres aspectos no suena mal. Lo que yo te recomendaría es que traten de hacer lo que propusieron alguna vez en la Universidad de Kansas, que era el Mobility Oriented Parity, el MOP. Ese MOP lo que hace es evaluar justamente si las condiciones del presente tienen cabida en el aspecto geográfico, en el escenario en donde vas a generar el modelo. O sea, sería un paso previo. Y eran los mapas que les ponía para San Luis Potosí, donde aparecía la mayor parte en negro para el último interglacial. Entonces, esa evaluación es independiente de los datos biológicos, es una evaluación meramente geográfica y lo que hace es considerar el área que tienes, o sea, el área donde estás generando tu modelo y estás tratando de ver si las condiciones que están aquí van a caber en el tiempo 2. Si no caben, o sea, las condiciones ambientales están fuera de rango o no existen simplemente, te va a decir, no sé qué poner aquí. Y entonces con eso podrías tener una primera evaluación de dónde puedes interpretar los tres escenarios que vas a poner de una manera más adecuada y dónde te va a costar trabajo interpretarlo porque simple y sencillamente no hay condiciones de clima que puedas representar en el otro espacio. No, muchísimas gracias, doctor. No, por nada. A ver, en el chat había unas, a ver, muchas gracias a quienes me felicitan. Está el de Diego Bamontes. Sí, ¿qué tipo de modelamiento son más útiles para trabajar con datos de telemetría? Por ejemplo, uso de hábitat, conectividad y riesgo, y cuáles suelen tener menor aplicabilidad en toma de decisiones. Mira, los datos de telemetría tenemos un grave problema, porque los datos de telemetría provienen de información de un solo individuo. Entonces, lo que se quiere representar con los modelos de nicho ecológico es a todos los miembros de una especie. Si un individuo es capaz de tener movimientos en toda la parte de lo que pueda representar una especie, entonces estarían bien. Pero el problema es que usualmente un individuo está restringido en términos temporales y en términos espaciales. Entonces, el utilizar datos de telemetría va a tener un sesgo en términos de lo que representa todo el espacio ecológico que puede representar una especie. Yo lo que te podría recomendar es que generaras un modelo con todos los datos que tengas para la especie, que generaras un modelo con datos de telemetría y que veas cómo se comportan los datos de telemetría con respecto a toda la especie. O sea, porque seguramente va a ser un subconjunto de, ¿no? Y con eso podrías ver si puedes tener usos de hábitat, conectividad, riesgo y demás para poder hacer las inferencias que quieras, ¿no? Eso con respecto a los datos de telemetría. Y ¿cuáles suelen tener menor aplicabilidad en toma de decisiones? Híjole, pues si te refieres a la parte de los algoritmos que son utilizados para tomar decisiones, los algoritmos han ido cambiando a lo largo del tiempo y también se han vuelto moda. En un principio, el primer algoritmo que salió fue BioClim y todas las decisiones tomaban con BioClim. Luego vino el boom de GARP y todas las decisiones tomaban con GARP. Luego vino Maxent, todas las decisiones se toman con Maxent. Entonces, más bien esto depende de lo que haga cada algoritmo.
Va a haber algoritmos que sean muy buenos para poder tener una representación gráfica, va a haber otros que tengan una mejor representación ecológica. Entonces, la toma de decisiones depende de que sea lo que quieras obtener en esa parte, ¿no? A ver, si se puede compartir la grabación, eso no sé, eso queda a decisión de Sí, los. ya les contestó Tom. Tenemos Ok, que cerrar por la hora. ok. Este, un poco la pregunta de Pablo se contestó junto con la de Johan, perdón. Y bueno, lo de los datos de naturalista, que pues siempre hay que tener cuidado, ¿no? Con ese tipo de datos, de quién los sube, de cuáles son, la calidad, etcétera, ¿no? Sí, eso tiene que ver con la calidad de la información de los datos y lo mejor siempre es tener un ejemplar voucher o si no, por lo menos que los datos tengan los caracteres diagnósticos, ¿no? Para no cometer errores. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor César, por la plática. Gracias, César. Sí, No, gracias, muchas gracias a ustedes doctora por la Sonda. invitación, gracias a todos los que Estuvo estuvieron presentes. padrísima. Que Dios te aumente la devoción y que nos dé seguir dando charlas, porque aprendemos un montón de cosas.